Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a ver un artículo muy interesante en el área de trasplante, que es la profilaxis con valganciclovir versus la terapia anticipada para pacientes que tienen IgG positivo, negativo, perdón, o que son de alto riesgo. Es un estudio de largo plazo después de 7 años de randomización. Es un estudio de diseño y tratamiento abierto, prospectivo, y es un ensayo clínico aleatorizado. Profilaxis para citomegalovirus con valganciclovir versus terapia anticipada después del trasplante renal. Fue comparada en 22 centros de Alemania y en 2 centros en Austria. El estudio incluyó un periodo de reclutamiento de 29 meses y una fase de estudio de 12 meses después del trasplante y una periodo de carta recordativa 6 años después. El estudio se llevó a cabo de acuerdo a la Declaración de Helsinki y buenas prácticas clínicas, y los pacientes eran elegibles con riñón cero positivo para IgG en receptores de trasplante renal que reciben inmunosupresión durante los primeros 14 días después del trasplante con inhibidor de calcineurina, micofenolato, homofetilmicofenolato y esteroides. El aloinjerto originado a partir de un donante citomegalovirus C seropositivo, D positivo, o donante seronegativo de vivo o paciente cadavérico. Los pacientes en el grupo de profilaxis recibieron medicamento de preventivo para CMV con 450 miligramos de valganciclovir dividido en 2 tomas, ajustado a la función renal. El tratamiento comenzó dentro de los 14 días posteriores al trasplante y continuó hasta 100 días después del trasplante. Todos los pacientes fueron monitoreados de cerca mediante una carga viral para citomegalovirus en el plasma mediante reacción en cadena de polimerasa y con el método de Amplicor CMV. El monitoreo se realizó al menos una vez por la semana durante las semanas de la 1 a la 4, cada 3 semanas de las semanas 6 a la 28 y cada 15 días entre la semana 40 y la semana 52. 2 veces al año durante la fase de seguimiento restante y adicionalmente como lo indicaba la clínica. Tan pronto como se detectaron 400 copias por mililitro mayores en el plasma, los pacientes en el grupo preventivo recibieron 900 miligramos de valganciclovir 2 veces diariamente durante los 14 días hasta que el resultado de la PCR fuera negativa en 2 evaluaciones consecutivas dentro de la primera semana. Es decir, que tuvieran copias por abajo de 400 copias por mililitro y una profilaxis secundaria durante 28 días con valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas. Los endpoints primarios finales fueron los siguientes: las proporciones de pacientes con infección activa por citomegalovirus, es decir, PCR plasmática mayor de 400 copias por mililitro, y o enfermedad por citomegalovirus, incluido el síndrome de citomegalovirus o fenómeno invasivo a la enfermedad en 12 meses, el patrón de proteómica de la orina en el mes número 12 y el tiempo hasta la pérdida del injerto hasta 84 meses. Los puntos finales secundarios incluyeron proporciones de pacientes con infección activa por citomegalovirus y enfermedad durante el seguimiento, rechazo agudo del injerto, supervivencia del paciente, pérdida del injerto, función renal en el mes número 12, durante el seguimiento y eventos adversos durante su vigilancia. Los días de hospitalización se registraron entre los días 7 y 364 después del tratamiento. Bueno, aquí está las características demográficas de los pacientes, donde podemos ver la edad promedio de los pacientes que estaban en profilaxis, como la edad promedio de los pacientes que estaban con terapia anticipada. La edad del donador, no hubo una diferencia. El porcentaje de donantes vivos que recibieron los órganos fue del 16.9% en profilaxis contra 8.6%.
Género masculino 69 contra 63, caucásicos 94 contra 96. El peso corporal en kilogramos promedio fue muy similares. Hipertensión en el 85 y 81 respectivamente. Diabetes mellitus 16% contra un 15%. Tiempo de isquemia fría fue de 11 horas más menos 6,9 en el grupo de profilaxis y 11,9 más menos 6,3 en el grupo en el grupo anticipado. Bueno, aquí pueden ver también el estatus del injerto previo al trasplante. Bueno, en los resultados se puede observar que significativamente hubo menos pacientes en el grupo de profilaxis en comparación con el grupo preventivo para citomegalovirus hasta 12 meses, hasta los 12 meses de seguimiento. Hablamos de 10,8% con un intervalo de confianza de 6,3 a 17 contra 39% con intervalo de confianza adecuado y una P significativa. Es decir, hubo más pacientes con infección por citomegalovirus en el grupo anticipado, con un 39% versus 10,8%. Aquí podemos ver más o menos la tabla de sobrevida desde el momento en que se detectó la enfermedad y los pacientes que estaban con terapia profilaxis versus los pacientes que estaban con terapia preventiva, el seguimiento durante los 48 meses después del trasplante. Obviamente, el porcentaje de pacientes libres de citomegalovirus fue mucho mejor en el grupo con profilaxis versus el grupo anticipado, con una P significativa de 0,0001. Aquí pueden ver en este rubro el número de pacientes con infección por CMV a los 12 meses, 24, 36 y así respectivamente. Y más gráficamente la cantidad de pacientes que estaba en cada uno de los grupos. En cuanto a la sobrevida en cuanto a la pérdida del injerto o a la muerte medida en meses con una curva de Kaplan-Meier, pues no hay diferencia en los dos grupos. Prácticamente no hay diferencia significativa a los 84 meses, tanto en el grupo de profilaxis como en el grupo anticipado. En esta tabla podemos ver la incidencia de infecciones por CMV, enfermedad por CMV, pérdida del injerto, muerte, rechazo, así como también la función a los 12 y 84 meses. Aquí estamos, primera tabla, a los 12 meses, el porcentaje de pacientes infectados en profilaxis 10,8% contra 39% en el grupo preventivo. A los 12 meses 11,5 contra 39, a los 84 meses, perdón, contra 39,7. En relación ya a la serología dividida donante positivo, receptor positivo, 14,4 versus 54 y en 84 meses 16,5 versus 54. Enfermedad por citomegalovirus. En todos los pacientes, 4,7 en el grupo de profilaxis a los 12 meses versus 15,2%, igual pues para los 84 meses, que esto se refleja que fue lo que se presentó dentro de los primeros 12 meses, pero que sí marca de estadística de manera clara que hay diferencia significativa entre la profilaxis y el tratamiento anticipado o el tratamiento anticipado. En cuanto a la pérdida del injerto, que es esta misma tabla, nada más que está dividida para fines didácticos, podemos observar que pérdida del injerto se presentó en 1,4% en el grupo de profilaxis contra 4,6% en el grupo anticipado, donde no se observa diferencia significativa igual a los 84 meses. En cuanto a la muerte, o porcentaje de pacientes que fallecieron en el grupo profilaxis fueron 2 pacientes versus 1,3. Tampoco se observa diferencia significativa en estos rubros. Por lo tanto,
en cuanto a la pérdida del injerto y en cuanto a la muerte del paciente por citomegalovirus, no hubo diferencia significativa en ambos grupos. Rechazo se presentó en 18.2% en los pacientes con profilaxis versus 13.2% en los pacientes con terapia anticipada y a 84 meses 29% contra 28.5%. Por lo tanto, no hay una diferencia significativa marcada tampoco en este rubro. Y en cuanto a la estimación del filtrado glomerular medido en mililitros por minuto por 1.73, establecemos que los pacientes en profilaxis tenían un filtrado de 59.3 más menos 23 versus 60.7 en los pacientes con terapia anticipada. No hay diferencia significativa a los 12, tampoco lo hay a los 84 meses de seguimiento en los pacientes que están en el protocolo de estudio. En cuanto a la seguridad, hablamos de los eventos adversos o reacciones más frecuentes después de haber aleatorizado a los pacientes. Aquí pueden ver muy claramente que los dos grupos es la misma cantidad de pacientes y no hay obviamente diferencia entre cada una de las complicaciones que se pudieron haber presentado dentro del estudio. La duración media de hospitalización incluye la estancia de unidad de rehabilitación entre el día 7 y el día 364 en la población que se atendió por ser más corta con profilaxis en comparada con el grupo preventivo. Estamos hablando de un 26% versus 32%. No hubo diferencia significativa en este rubro. Este es un estudio, pues, como discusión, aleatorizado más grande y el más largo directamente comparando la profilaxis y el tratamiento preventivo anticipado para citomegalovirus en pacientes de trasplante renal con riesgo intermedio. El número de pacientes con infección por CMV y enfermedad por citomegalovirus fueron significativamente, como ya lo vimos, menor con el uso de profilaxis en comparación a la terapia preventiva anticipada durante todo el periodo de los 84 meses de trasplante. Sin embargo, la carga viral no era monitoreada semanalmente en los primeros 3 o 4 meses después del trasplante, como se recomiendan las directrices actuales. Como se discutió en la población del primer año, la infección y la enfermedad por CMV dio inicio a tardío en el grupo de profilaxis no fue observado. Sin embargo, unos episodios de citomegalovirus podían haberse perdido después de la semana número 28 debido a un monitoreo menos frecuente. La infección y la enfermedad por CMV son factores de riesgo potenciales para rechazo agudo del injerto y la reducción en la supervivencia del injerto a largo plazo. El papel de la infección asintomática por citomegalovirus en el injerto perdido aún no está claro. Según un estudio prospectivo de corte con una media de seguimiento de 13.7 años, con 471 pacientes después de trasplante de ion, infección por CMV después de trasplante es un predictor para pérdida del injerto y la mortalidad. Sin embargo, no fue observada en nuestro estudio. Varios estudios sugieren que una carga viral alta de citomegalovirus más que la infección per se está relacionada con secuelas irreversibles. En una corte prospectiva reciente, no disculpe, pero aquí están las referencias. El estudio de 180 participantes, los receptores de trasplante renal con carga viral de 2000 copias o mayor tenían un mayor riesgo de pérdida del injerto independientemente del tiempo hasta el inicio del medicamento. Asimismo, una carga viral alta de 2000 copias o mayor o más de 20 linfocitos infectados por cada 100.000 leucocitos se asoció a una peor supervivencia en recientes análisis retrospectivos de 233 pacientes con trasplante mayor y riesgo intermedio. Alta viremia por CMV, más de 1043 copias. Temprano después del trasplante renal se asoció a una insuficiencia renal irreversible. Probablemente en nuestro estudio, o en el estudio que, más bien nuestro estudio, el estudio que estoy comentando, debido al pequeño número de eventos, el modelo multivariable de riesgo proporcional de cosa aplicado en este estudio que incluye CMV como una variable dependiente del tiempo podría no mostrar
si una infección por citomegalos puede tener impacto o no a la pérdida del injerto a la muerte. Es decir, en este estudio no se observó que hubiera una diferencia significativa, pero posiblemente por el pequeño número de eventos, esto no nos pudo dar una significancia en cuanto a establecer o no la pérdida del injerto por regresión de Cox. En el presente estudio, las incidencias y injerto de muerte fueron numeramente más bajo en profilaxis en comparación al grupo preventivo después de 48 y 84 meses. Sin embargo, no alcanza una diferencia significativa a largo plazo en este rubro, tanto de pérdida del injerto como muerte del paciente. Los resultados a largo plazo mostraron una superioridad del valganciclovir con profilaxis sobre el tratamiento preventivo para la pérdida del injerto y muerte. Este hallazgo está respaldado por una función renal similar en de los pacientes en ambos grupos durante la duración del estudio. Es decir, como ya se observó, no hay un impacto en la función del injerto a largo plazo en los dos grupos. El resultado está de acuerdo a los metaanálisis previos de ensayos controlados aleatorizados que comparan resultados con profilaxis y tratamientos preventivos de citomegalovirus en pacientes de alto riesgo después de trasplante renal o después de un trasplante de órgano sólido. Estos no mostraron diferencia significativa entre las dos estrategias para pérdida del injerto o muerte censurada para pérdida del